Mi nombre es Sebastián Montemayor y en aquel entonces tenía 45 años. Llevaba 15 años trabajando como analista financiero senior en una firma de inversiones mediana ubicada en Polanco, en la Ciudad de México. Pensaba que había construido una vida estable y sólida, un salario decente que me permitía vivir sin apuros, una casa cómoda en satélite que poco a poco íbamos pagando, y un matrimonio que, al menos desde mi perspectiva, estaba lleno de amor y confianza con mi esposa, Esperanza. Nos habíamos casado en 2010, después de varios años de noviazgo, y durante todo ese tiempo nunca había tenido razones para dudar de ella. Esperanza tenía 40 años. Trabajaba medio tiempo como instructora de yoga en un estudio pequeño cerca de nuestra casa y siempre se había mostrado responsable con el dinero. Era ella quien manejaba el presupuesto familiar, quien pagaba la hipoteca puntualmente, quien se encargaba de las declaraciones de impuestos y de las cuentas del día a día. Yo me sentía afortunado de tener una compañera tan organizada, alguien en quien podía delegar esas cosas sin preocupación mientras yo me concentraba en mi carrera. Todo eso se derrumbó en marzo de 2022. Un día, después de semanas de malestar general, fatiga extrema y dolores que no lograba explicar, los médicos del hospital ABC me diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara y agresiva. La noticia fue devastadora. Los especialistas fueron claros: sin un tratamiento inmediato e intensivo, mi pronóstico era muy sombrío. El plan que trazaron incluía quimioterapia de alta intensidad, inmunoterapia experimental y medicamentos biotecnológicos de última generación que, incluso con nuestro seguro de gastos médicos mayores, costarían alrededor de 4.2 millones de pesos a lo largo de 18 meses. Era una cifra abrumadora, pero teníamos ahorros, más de 2.8 millones en la cuenta de gastos médicos, otros 2.6 millones en ahorros conjuntos que había construido con disciplina durante 15 años, y un fondo de emergencia adicional. Pensé que podríamos enfrentarlo. Cuando salimos de la consulta, Esperanza tomó mi mano en el pasillo frío del hospital y me dijo con voz firme: «No te preocupes por nada de la casa, mi amor. Yo me encargo de todas las cuentas, de los trámites con el seguro, de todo. Tú solo concéntrate en mejorarte». Sus palabras me reconfortaron profundamente. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, confié en ella sin reservas. Después de todo, llevábamos 12 años casados y ella nunca me había fallado. Los primeros meses del tratamiento fueron un infierno. Las sesiones de quimioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología me dejaban postrado, con náuseas constantes, pérdida total de apetito y una debilidad que se filtraba hasta los huesos. Había días en que apenas podía levantarme de la cama para ir al baño, y pasar del dormitorio a la sala era una odisea que me agotaba por completo. Pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital o recuperándome en casa, totalmente dependiente de los cuidados de Esperanza. Y ella, al principio, parecía la esposa perfecta. Me llevaba a cada cita médica sin quejarse, se sentaba conmigo durante las largas horas de infusión, manejaba todo el papeleo con la aseguradora, me preparaba caldos caseros cuando no podía retener ningún alimento sólido. Nunca levantó la voz, nunca mostró impaciencia. Me acariciaba el cabello mientras yo temblaba de frío por los efectos secundarios y me repetía que todo iba a estar bien. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo calculada que era toda su actuación. Pero en ese momento yo estaba demasiado débil, demasiado drogado por los medicamentos y demasiado enfocado en sobrevivir como para notar las grietas. Hacia septiembre de 2022 empecé a percibir que algo no encajaba. Al principio fueron detalles pequeños. Un aviso de vencimiento de la luz que Esperanza descartó rápidamente diciendo que era un error de la CFE. Luego nos cortaron el internet por falta de pago y ella culpó a un supuesto fallo del sistema de Telmex. Cuando, en un momento de lucidez, le pedí ver los estados de cuenta bancarios, me respondió con una sonrisa dulce: «Mi amor, no te estreses con eso ahora. Necesitas guardar toda tu energía para sanar. Yo tengo todo bajo control». Y yo, exhausto, acepté. El punto de quiebre llegó a principios de octubre, cuando recibí en casa una carta certificada de la compañía de seguros. En ella se informaba que nuestra cuenta de gastos médicos mayores estaba casi agotada y que los tratamientos futuros podrían no estar cubiertos en su totalidad. Aquello no tenía sentido. Con los cálculos que habíamos hecho al inicio, deberíamos tener todavía una cantidad considerable. Esa noche, mientras Esperanza dormía plácidamente a mi lado, no pude conciliar el sueño.
Mi mente, a pesar de la niebla de los medicamentos, empezó a unir piezas. Al día siguiente, aprovechando que ella se metió a bañar, llamé a Ricardo Santillán, mi compañero de cuarto de la universidad y ahora abogado litigante exitoso en el centro de la ciudad. Ricardo y yo éramos amigos desde los tiempos de la náhuac. Él había estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida, la muerte de mi padre, el segundo matrimonio de mi madre, incluso había sido mi padrino de bodas. Si alguien podía ayudarme, era él. Le hablé en voz baja: Ricardo, necesito tu ayuda con algo delicado y tiene que quedar completamente confidencial. Él aceptó sin dudar y quedamos en vernos al día siguiente en su oficina en Reforma. Le dije a Esperanza que tenía una cita de control rutinaria, no era del todo mentira, solo que lo que iba a revisar no era mi salud, sino mis finanzas. Cuando llegué a la oficina, Ricardo me miró preocupado: Sebastián, te ves fatal. Mi ropa colgaba de un cuerpo que había perdido más de 20 kilos, mi piel estaba pálida y mis ojos hundidos. Le conté todo, los avisos de pago pendientes, la carta del seguro, las evasivas de Esperanza, la sensación creciente de que algo estaba profundamente mal. Él escuchó en silencio, tomando notas, haciendo preguntas precisas sobre fechas y cantidades. Al final, con esa expresión seria que recordaba de nuestras noches de estudio, dijo: esto es lo que vamos a hacer. Primero, solicitaré copias de todos tus estados de cuenta, reportes crediticios y registros del seguro. Están a tu nombre, tienes derecho absoluto. Segundo, te recomiendo contratar a una investigadora financiera forense. Conozco a Patricia Vázquez, es de las mejores en delitos financieros. Trabajará con discreción y todo pasará por mi oficina bajo privilegio abogado-cliente. En menos de una semana, gracias a una orden judicial que Ricardo obtuvo rápidamente, tuvimos acceso a registros detallados. Los hallazgos preliminares fueron alarmantes, pero Patricia necesitó varios días más para rastrear el alcance completo. Cuando finalmente me entregó su reporte inicial, sentí que el mundo se detenía. Entre mayo y octubre de 2022 se habían realizado retiros sistemáticos y masivos. 750.000 pesos de la cuenta corriente conjunta, 1,44 millones de los ahorros, 2 millones de la cuenta de gastos médicos y 800.000 más de una línea de crédito que ni siquiera sabía que existía, abierta a mi nombre mientras yo estaba semi-inconsciente por los medicamentos. Pero lo peor estaba por venir. Ricardo obtuvo otra orden judicial para acceder a los registros telefónicos de Esperanza dentro de nuestro plan familiar, alegando investigación de fraude. Lo que encontramos en esos mensajes de texto me heló la sangre. Eran conversaciones con alguien llamado Javier, guardado en sus contactos como entrenador personal. Pero no hablaban de rutinas de ejercicio ni de dieta. Planeaban viajes lujosos, restaurantes caros, compras extravagantes. Y lo más cruel, comentaban mi enfermedad con una frialdad que aún me cuesta creer. Está empeorando, escribió ella en agosto. Los doctores no creen que pase de año nuevo. Mejor disfrutemos el dinero mientras podamos. Trabajó tanto para juntarlo todos estos años. Otro mensaje de septiembre: transferí otros 300.000 hoy. Está tan débil que ni siquiera revisa las cuentas. El pobre no tiene idea de lo que le viene. A veces me siento mal, pero luego recuerdo lo aburrida que era nuestra vida antes. Y el más desgarrador, de principios de octubre, ya reservé ese resort en Puerto Vallarta para la próxima semana. No te preocupes por el costo, él no lo va a necesitar. No puedo esperar a ser finalmente libre. Leí esas líneas una y otra vez en la oficina de Ricardo. Sintiendo una rabia fría y profunda, pensé en eso. El 8 de diciembre de 2022, mientras Esperanza estaba en su estudio de yoga, Ricardo presentó todo de golpe: orden de restricción congelando cuentas, demanda civil por fraude y violación de deber fiduciario, y denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esa misma tarde, Esperanza descubrió que sus tarjetas eran rechazadas en Costco y que no podía retirar efectivo. Me llamó histérica desde el banco mientras yo fingía debilidad en el hospital: Sebastián, algo anda mal con las cuentas, están congeladas. Yo respondí con voz temblorosa: qué extraño, mi amor, tal vez sea por los gastos médicos. Ella dijo que iría personalmente a solucionarlo. Lo que no sabía es que Patricia había coordinado con el banco. Cuando llegó exigiendo acceso, la esperaban 2 detectives de delitos financieros y un representante de la fiscalía.
Al principio intentó hacerse la víctima, la esposa abnegada cuidando a su marido moribundo. Pero cuando le mostraron impresiones de sus mensajes y los estados de cuenta, su historia se derrumbó. Terminó exigiendo un abogado y esa noche fue detenida. Al día siguiente, gracias a un contacto de Patricia, el periódico Reforma publicó la nota con un titular demoledor: mujer acusada de drenar los ahorros de toda la vida de su esposo durante tratamiento médico. El artículo fue implacable pero veraz, y la reacción pública fue inmediata. El estudio de yoga la despidió de inmediato, su familia se horrorizó y cortó contacto. Incluso su hermana me llamó para disculparse. Javier, al enterarse de la verdad, cooperó con la fiscalía a cambio de inmunidad y la abandonó por completo. Los procesos legales avanzaron con rapidez gracias a la evidencia irrefutable. Su abogado revisó la documentación durante meses y le recomendó declararse culpable para evitar un juicio devastador. En mayo de 2023, Esperanza se declaró culpable. Estaba sano, financieramente recuperado y rodeado de personas